En esta oportunidad preparé una palabra para compartir con ustedes y le puse como título cuando el problema te supera. ¿Cómo puede ser que vamos a la iglesia y me estén hablando del problema? ¿Lo pensó? Pero déjeme decirle una cosa, que lo que tengo para decirle esta noche no es muy alentador, que digamos, porque Jesús lo dijo, ¿sí? Yo no sé cuántos empezaron el camino de Dios, cuántos empezaron a asistir a la iglesia pensando que sus problemas se iban a terminar, y todo lo contrario. Un problema tras otro, ¿sí? Vamos a ir rapidito a la palabra de Dios. Los invito a que puedan buscar en su Biblia Juan capítulo 16, versículo 33. Dice el Señor: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. Me voy a detener ahí un segundito. Yo a veces ¿nunca les pasó que a veces dijeron, si Dios te pide, es porque ya te dio primero? ¿Sí? Y yo creo que este versículo como que está cambiado. Porque fíjate lo que dice después. En el mundo tendréis aflicción. Pero, dice el Señor, pero confiad, yo he vencido el mundo. Y si vos el mensaje lo das vuelta, podríamos arrancar diciendo: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido el mundo. Estas cosas he hablado para que en mí tengáis paz. ¿Se puso a pensar? Las cosas de Dios no son para entenderlas, son para obedecerlas. Y acá nos toca un punto importante. Si bien no es muy animador el mensaje, el versículo, lo que Dios nos está hablando en esta noche, porque nos está diciendo de que vamos a tener aflicción. ¿Qué es aflicción? Yo le busqué el significado de la palabra aflicción. Y aflicción dice sentimiento de tristeza o bajo estado de ánimo. ¿Sí? Un sentimiento de tristeza puede llegar a nuestras vidas a través de diversos problemas, a través de diversas circunstancias. Quizás la pérdida de un ser querido, ¿verdad? O usted está contento, a no ser que alguno me diga se le fue la suegra y está feliz. Estado de ánimo, ¿sí? Puede venir a través de la pérdida de un ser querido, problemas entre un matrimonio, quizás problemas en la familia. Hoy en día, un problema muy común, ¿sí? Que es el problema de la economía. ¿A cuánto la economía no nos está quitando la paz, no nos quita la tranquilidad? Es un tema que no lo podemos esquivar, ¿sí? Y no porque seamos hijos de Dios, estamos en una burbuja, no porque vamos a la iglesia, nada nos va a pasar. El Señor nos está diciendo que en el mundo tendremos aflicciones, ¿sí? ¿Y qué más nos dice el Señor? ¿Nos dice que cuando tengamos las aflicciones nos desesperemos? No, nos dice que tenemos que confiar. ¿Y quién confía a veces en un momento de angustia, de tristeza? Es difícil, no es fácil, ¿sí? Cuando tenemos una aflicción, comienzan los problemas, ¿verdad? ¿Y qué sucede cuando tenemos un problema en nuestra vida? ¿Qué hace el problema primeramente? Lo que primero hace el problema, te cega, ¿sí? El problema no te deja ver. Luego, el problema te quita la paz. Imagínate que vos estabas feliz porque Dios bendecía tu vida. Vos estabas contento porque tu familia estaba bien. Estabas contento porque llegabas a fin de mes.
y de repente se rompió la heladera. Y ya no tenías paz, ¿sí? Porque ya tenías que pensar de dónde ibas a sacar para comprar una heladera, ¿sí? De lo bien que tu familia estaba bien, se enfermó tu hijo. De lo bien que estabas vos, partió un ser querido y no tenías nada. Quizás, yo por ejemplo puse en primer lugar que una aflicción puede llegar a ser producida por un ser querido, ¿sí? Yo les sé compartir a los chicos a veces. Yo perdí a mi papá hace 15 años. Pero no lo sentí tanto como la pérdida de mi suegra. Con mi suegra viví poco tiempo, no me quería mucho, pero me tenía que aguantar sí o sí. Con mi padre no, porque mi padre fue un padre ausente y un montón de cosas. Entonces a veces no significa que uno pierde un familiar y está mal. Al contrario, a veces perdemos un familiar y ni lo sentimos. Sentimos quizás más una mascota que un familiar. Los problemas te impiden escuchar también, o escuchamos demasiadas voces, o quizás escuchamos a la persona que no era la correcta. ¿Qué nos lleva a eso? A confundirnos. ¿Qué pasa cuando nos confundimos? Tomamos malas decisiones. Yo creo que uno de los ejemplos, imagínense, comparo yo la aflicción, los momentos de paz, porque cuando uno tiene paz es donde uno tiene que preocuparse siempre, porque mayormente las tempestades, los vientos vienen cuando hay calma, cuando hay paz. Quizás no muchos me conocen, pero a mí me gusta la pesca. No sé nadar siquiera, sé flotar, pero yo me meto en un bote al medio del dique, 60 metros de profundidad, y te sentís seguro. Te sentís seguro porque el agua está quietita, anclamos, el bote no se mueve. Y un tiempo, hubo una vez donde entramos, me acuerdo, en un dique y estábamos seguros, estábamos tranquilos, estábamos con paz, había buena pesca, estaba todo hermoso. Por eso siempre uno tiene que orar. En los momentos de calma, las pruebas que más hemos pasado con mi esposa ha sido cuando todo ha estado bien, ¿sí? Cuando todo está bien es como que vienen los... Y comenzó a bajar una neblina, me acuerdo ese día, porque era de día, 3 de la tarde. Primero bajó como una niebla, después empezó a levantarse un viento fuerte, se empezó a mover el agua, después se oscureció un poco y luego empezó a llover. No se veía nada, no se veía de acá la copa. ¿Qué pasó? Lo que pasó primero fue que perdimos la paz, como se lo dije, ¿sí? Porque estábamos pescando muy tranquilamente y cuando el bote empezó a moverse ya no mirábamos la caña, sino que mirábamos el bote, mirábamos el viento y todo eso. Se nos fue la paz, se nos fue la tranquilidad. En segundo lugar, no podíamos ver nada. No podíamos ver para dónde teníamos que salir. No podíamos ver nada, no se veía nada. No podíamos escuchar, estábamos en un bote, éramos 4 o 5 personas y quizá el otro de la punta hablaba, este también hablaba de más acá y escuchábamos cualquier cosa. Uno quería hacer una cosa, el otro quería hacer otra cosa y al último estábamos confundidos, ¿sí? Y yo me acuerdo que siempre la aflicción, ¿sí?, es como una tempestad. Y no ha habido ninguna tempestad de que haya durado toda una vida, ¿sí? Siempre que hay una tempestad, siempre que llueve, siempre que llovió paró, como dice el dicho, ¿sí? Y esa vuelta, esa vez,
nosotros estábamos ahí y yo ya se me cruzaron muchas cosas por la cabeza. Porque se nos cortó una soga, los que saben pescar saben a qué me refiero. Se nos cortó una soga que era gruesa, que era lo que impedía que ese bote se moviera. Al cortarse una soga, el bote empezó a moverse, a girarse en el lugar. Las olas del agua ya empezaron a golpear el bote. Las olas del agua ya empezaron a salpicarnos. Y como para aumentar un poquito la aflicción, el problema, empezó a crujir el bote. Yo no sé nadar, no teníamos chalecos salvavidas, no sé flotar. Entonces me confundí mucho y ya se me empezaron a correr las lágrimas, porque muchas cosas se te pasan por la cabeza, la familia, los chicos. Y en el momento ese de que no había nada, no se veía solución, aparece un botecito chiquito, más chiquito que el bote nuestro, que nos había visto cuando en el momento que empezó el viento, ellos salieron, cosa que tendríamos que haber hecho nosotros, porque era un dique donde de repente, de la nada, pasa del vientito chico al un viento grande en 2 segundos. Nosotros debíamos haber salido y no lo hicimos. Entonces este bote, esta gente se dio cuenta que nos iba a pasar algo. Así que se fueron y volvieron, y cuando volvieron nos volvieron a buscar, porque nosotros no queríamos salir porque no tenía motor el bote nuestro. Andábamos a remo. Entonces al ir a remo no íbamos a ir a ningún lado. Y este era un botecito, debe haber sido la mitad de tamaño que el nuestro, con 2 personas. Cuando llegan al lugar donde estábamos nosotros, me acuerdo, nos tiran una soga y el muchacho que maneja el motor va en la parte de atrás. Y la otra persona se había envuelto la soga en el brazo, ¿sí? Porque no era una soga que se podía atar en el bote, porque el motor se enredaría en la soga. Entonces sí o sí había que ir esquivando el que iba manejando el motor. Entonces, y nos empezó a llevar, el hombre que manejaba el motor tenía una experiencia, iba rompiendo todos los olajes, sabía. Nos llevó primero a la orilla y por la orilla nos fue sacando. Cuando me bajé y pisé dije, Señor, gracias. No sabía qué darle, estaba contento, estaba agradecido, no sabía qué darle, porque el muchacho cuando se saca la soga tenía todo lastimado el brazo. Por la fuerza, la soga lo estaba apretando. Entonces entendí que qué sucede en los momentos de tempestad. Cuando nuestro barco está en la calma, cuando nuestro barco está tranquilo y vienen los vientos fuertes, ¿sí? Mi esperanza ya no estaba, mi confianza ya no estaba en nada. Yo ya estaba, ¿sí? Sinceramente ni siquiera se me cruzó una oración en ese momento. Le soy sincero. Yo no sé, esa vez que nuestro bote estaba así a la deriva, estábamos en problema, hasta que apareció el botecito, nosotros pusimos nuestra confianza en ese botecito. Era chiquito, no era gran cosa, pero era lo que teníamos para creer. Creímos nosotros en ese botecito. En muchas situaciones de la vida donde atravesamos problemas, yo no sé cada uno de ustedes en qué está fijando la confianza y la fe. Muchas veces cuando los problemas llegan a nuestras vidas, imagínense la pérdida de un ser querido, quizá en un joven, fija su confianza, pone su fe, tal vez en los vicios, ¿sí? Quizá ves el problema en el matrimonio, en vez de buscar ayuda, en vez de orar, no, nos vamos al adulterio. Quizás cuando vos sabés que no te queda nada, cuando vos ya sabés que no tenés nada que jugarte, en vez de poner nuestra fe en Dios, ahora se viene una festividad de uno de los dioses de San Luis, del pueblo, ¿sí? Mucha gente va a idolatrar falsos dioses. La palabra en la Biblia, cuando menciona dioses,
lo hace con minúscula, no como el Dios nuestro. Si tu barco estaba perdido y sin rumbo, ¿sí?, como lo estaba el nuestro, el nuestro en medio de la tempestad, lo que necesitas es encontrar el camino. Cuando el problema te impide escuchar, que es lo que mayormente pasa, y escuchás tantas cosas que no sabes qué decisión tomar, lo que necesitamos saber y conocer es la verdad, ¿verdad? Y en un problema grande, que también lo pasé yo, que era la muerte, ¿sí? Pueden decir cómo que pasaste por la muerte. Yo pasé por la muerte. Y yo les puedo asegurar que cualquiera de ustedes, antes de conocer a Cristo, también estaban muertos como yo, ¿sí? Porque el pecado no da muerte, ¿sí? Y una vez que nosotros aceptamos y reconocemos a Cristo como nuestro Salvador, empezamos a vivir en Él. Nueva vida tenemos. Cuando estamos muertos, lo que necesitamos en nuestra vida es precisamente eso. Necesitamos vida, ¿sí? Yo los invito a que busquen a Juan capítulo 14, versículo 6. Hablamos acerca de las aflicciones, de los problemas que tenemos. Y yo a través de estas pautas yo le mencioné cuál es la solución. Los invito a que me ayuden conmigo a leer. Dice, Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida, ¿sí? Y nadie viene al Padre sino por mí, ¿verdad? Jesús nos dice que es el camino. Cuando nosotros no teníamos rumbo, cuando no sabíamos qué salida buscar, Jesús nos dice que Él es el camino. Cuando estábamos confundidos, cuando escuchábamos miles de voces y no sabíamos qué decisión tomar, Jesús nos dice que Él es la verdad. Y cuando andábamos en pecado, que no teníamos vida, que estábamos muertos, Jesús nos dice que es la vida. En la Biblia encontramos entre tantos, una persona que pasó por aflicción. Yo no sé cuántos de los que están acá conocen la historia de Jonás. Jonás, todos me pueden decir, sí, Jonás, el que se lo comió el pez, ¿verdad? ¿Qué lo llevó a Jonás a que el pez se lo comiera? Exactamente. Jonás era una persona rebelde. Jonás era una persona desobediente. Por eso yo creo que nuestros pastores deben estar contentos, porque ellos se tomaron unos días de relax y también días de trabajo, pero ellos están contentos porque saben que la iglesia, el cuerpo, ¿sí? Voy a usar una frase que sabe usar mi amigo Franco. El cuerpo se alinea con la cabeza, ¿sí? Es importante, gente, que cuando nuestros pastores no están, nosotros podemos alinearnos y que la tarea se siga cumpliendo como si ellos estuviesen, ¿verdad? Jonás era un hombre que tenía un llamado y Dios tenía un mensaje para él. Después en sus casas, que puedan leer el libro de Jonás, es cortito. Ahora lo vamos a simplificar un poco. Dios le había dado un mensaje a Jonás para que él tenía que llevar a una aldea, a una ciudad, ¿sí? ¿Y qué hizo Jonás? Jonás desobedeció a Dios, ¿sí? No solo desobedeció a Dios, sino que Jonás le huía a Dios.
Dios lo hablaba, Dios lo buscaba a Jonás y Jonás se iba para el otro lado. Estaba Dios en un lado y Jonás iba para el otro lado, dice la Biblia. ¿Sabes cuántas veces me pasó eso a mí? En 15 años viniendo al ministerio, viniendo a la iglesia, me hablaban para que participara en alguno de los servicios y yo me iba para el otro lado. Cuando charlaba y hacía amistades con otros chicos que estuvieran trabajando en otra área, cuando me iban a decir que si quería servir y colaborar, yo me iba para el otro lado. Y así estaba parecida a Jonás. Jonás era un hombre rebelde que desobedecía a Dios, que huye de Dios. Y en esa huida que Jonás tuvo, en un momento lo llevó, dijo, no puede ser. Yo me imagino Jonás, no puede ser, basta. Estoy acá y se me aparece y me quiere mandar. Voy para allá y me sigue atrás mío y me quiere mandar de vuelta. Listo, ¿qué voy a hacer? Voy a sacar un pasaje en un bote y me voy de esta ciudad. Me voy, chao. No me va a encontrar más Dios. Y eso es lo que hizo Jonás. Fue y pagó un boleto en un barco y se fue. ¿Y qué hizo Dios? Porque Dios es amor, ¿verdad? Pero ¿qué más es Dios? Exactamente. Dios mandó, cuando Jonás estaba en ese bote, yo me imagino Jonás pasándose unas vacaciones, así parecido a lo mío, cañita de pescado de un lado, parrilla del otro, y en un momento apareció la tempestad. Y Jonás, no sé qué había pasado con Jonás, pero el tema es que Jonás estaba durmiendo. Y los otros tripulantes lo despertaban y le decían, hey, dormilón, fíjate que nos vamos a hundir. Pedirle a tu Dios, le decían. Y Jonás seguía necio. Jonás seguía en desobediencia, Jonás seguía rebelde. Y la tempestad aumentó, las olas aumentaron, los vientos crecieron y ese bote se rompió y cayó al agua Jonás. Cuando venimos a la iglesia, está todo bien, está todo calmo, Dios nos bendice y nos pasa una cosa, ¿sí? Y creemos que eso es lo único que nos va a pasar. Y cuando Jonás estaba en el mar, apareció un gran pez, dice la palabra, y se lo comió. Y el pez se come a Jonás y ya nada más te puede pasar. ¿Sí? Pero Jonás, dentro del pez, empezó a ver que ya se estaba llenando de algas, que ya habían otros peces, que el agua crecía. Entonces se estaba preocupando. Jonás estuvo dentro del pez 3 días y 3 noches. Muchas veces, cuando Dios nos habla, muchas veces cuando tenemos una palabra de Dios, tenemos que hacer la voluntad de Dios. Por más que vamos nosotros para acá, cuando nosotros tenemos un llamado, Dios va a ir donde estemos. ¿Sí? Cuando Jonás ya vio que no había solución, cuando Jonás ya vio que no quedaba otra alternativa, se arrepintió. Y si me ayudan con la pantalla, en el libro de Jonás, capítulo 2, versículo 2, dice Jonás: cuando estaba sufriendo, tú, mi Dios, me ayudaste. Cuando estaba casi muerto, pedí ayuda y me la diste. ¿Sí? Yo no sé cuántos de los que estamos aquí estamos ya con el agua que ya nos tapa. Yo no sé cuántos de los que están aquí, sus problemas ya los están superando. Lo que nos dice Dios en esta noche no es alentador. Nos dice que vamos a tener problemas. Pero ¿qué preferís vos? ¿Que tu barco esté en la costa?
que también puede tener problemas, porque también le puede caer un rayo, lo puede agarrar el viento, se puede deteriorar, o que tu barco navegue sobre las aguas del Señor, y que en el momento de tempestad nosotros podamos tener nuestra confianza puesta en Dios y creemos de que nada ni nada nos va a pasar. Los invito en esta noche, que sea cual sea el problema que están pasando, ¿sí? Sea cualquiera la circunstancia. Yo sinceramente no sabría qué problema está pasando cada uno de ustedes. Ni ustedes saben qué problema estoy pasando yo. Pero yo los animo que su confianza la pongan en Dios. ¿Sí? Yo los animo que puedan en esta noche mirar a Dios. Es el único que puede darle solución a su problema, el que puede darle vida a cada uno de ustedes, el que puede librarnos de nuestros pecados. Cuando yo recuerdo, porque siempre cuando suceden los problemas y suceden las cosas, siempre lo primero que hacemos, no sé si es por reflejo, no sé por qué, nos alejamos de Dios. El primero que paga los platos rotos es Dios. ¿Les pasó? Y me pasó. ¿Sí? Les hablo de algo que también me pasó. Quizá en los momentos de problema con nuestra familia, con nuestra esposa, lo primero que hacemos nos alejamos de la iglesia. ¿Sí? Cuando algo está mal, cuando la economía está mal, lo primero que hacemos es alejarnos de Dios. Y es el primer lugar donde tenemos que ir. ¿Sí? Porque Dios no tiene la culpa de cada una de las pruebas que nosotros estamos pasando. ¿Sí? Yo me acuerdo, con los chicos había compartido una vuelta, una historia. Ellos saben que a mí me gusta contar historias. Y una de las primeras historias que yo les compartí a ellos fue que iba una persona a una barbería. ¿Sí? Y le dice el hombre le dice el barbero le dice: ¿vos creés en Dios? Le pregunta el cliente al dueño. Y el barbero le dice: no, ¿sabés que no? Entonces el muchacho le quedó mirándolo y dice: ¿por qué no crees en Dios? Entonces el barbero lo vuelve a mirar y le dice: ¿vos me estás hablando en serio? ¿Vos viste los chicos que se están muriendo de hambre? ¿Vos viste los problemas que hay? ¿La economía cómo está? Si Dios existiera, todas esas cosas no pasarían. ¿Cuántos de los que estamos aquí pensamos a veces eso? Ponemos en duda si existe o no existe Dios. El muchacho muy triste sale de la barbería. Se acabó el diálogo. El muchacho no supo qué contestarle. Al salir de la barbería, encuentra un ninjera. Pelo largo, barbudo. Entonces le dice: disculpa, ¿me acompañás un segundo? Sí, le dice el hombre. Y vuelven a entrar a la barbería. Y el cliente vuelve a mirarlo al barbero y le dice: ¿sabes qué? Para mí los barberos no existen. Los peluqueros no existen. El hombre agarra y lo mira y le dice: ¿cómo me podés decir eso? Si viniste a mí y te corté el pelo. Vos me viste lo que yo hice. Sí, pero a mí no me alcanza. Para mí los barberos no existen. ¿Y por qué decís eso? ¿Cómo puede ser que existan los barberos y va a estar este hombre afuera con el pelo largo y la barba larga? Y el barbero le dice: ¿y por qué él no viene a mí? ¿Sí? En cada momento que tu fe es puesta a prueba,
porque los momentos de aflicción son para poner a prueba nuestra fe, ¿sí? En cada momento que pongan, las aflicciones pongan a prueba su fe, que ustedes puedan creer eso. Simplemente tengo que buscarlo yo a Dios, ¿sí? Para que Dios haga el milagro, yo tengo que buscarlo. Yo tengo que ir al taller del Maestro, ¿sí? ¿Cuántos creen que Jesús es calma en la tormenta? ¿Acaban de escuchar lo que le dije? ¿Cuántos creen que Jesús es calma en la tormenta? ¿Sí? ¿Pero no le parece que suena medio extraño? Jesús es calma en la tormenta, ¿sí? Es lo que nos promete el Señor. Él no nos promete que la tormenta se va a ir. Él nos promete que Él va a estar con nosotros. Él es el que nos va a traer calma, Él es el que nos va a traer paz, ¿sí?